El modelo de interconexión de sistemas abiertos, ISO, más conocido como modelo OSI, en inglés, Open System Interconnection, es un modelo de referencia para los protocolos de la red, no es una arquitectura de red, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización, ISO. Se ha publicado desde 1983 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Y, desde 1984, la Organización Internacional de Normalización, ISO, también lo publicó con estándar. Su desarrollo comenzó en 1977. Es un estándar que tiene por objetivo conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. A principios de 1980 el desarrollo de redes originó desorden en muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas de usar tecnologías de conexión, las redes se agregaban o expandían a casi la misma velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. Para mediados de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la rápida expansión. De la misma forma en que las personas que no hablan un mismo idioma tienen dificultades para comunicarse, las redes que utilizaban diferentes especificaciones e implementaciones no podían intercambiar información. El mismo problema surgía con las empresas que desarrollaban tecnologías de conexiones propietarias. Una tecnología es llamada propietaria cuando su implementación, ya sea de software o hardware, está sujeta a un copyright. Esto supone que una empresa controla esta tecnología y las empresas que quieran utilizarla en sus sistemas tienen que pagar derechos por su uso. Las tecnologías de conexión que respetaban reglas propietarias en forma estricta no podían comunicarse con tecnologías que usaban reglas propietarias diferentes e incluso con las que usen reglas de conexión copyleft. Para enfrentar el problema de incompatibilidad de redes, la ISO investigó modelos de conexión como la red de Digital Equipment Corporation, de ECNET, la arquitectura de sistemas de red, Systems Network Architecture, SNA, y TCP/IP, a fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general a todas las redes. Con base en esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. Modelo de referencia OSI. Es un estándar desarrollado en 1980 por la ISO 1, una federación global de organizaciones que representa aproximadamente a 160 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por 7 capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están tan desmarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan clara puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo, se usa en la enseñanza como una manera de mostrar cómo puede estructurarse una pila de protocolos de comunicaciones. El modelo especifica el protocolo que debe usarse en cada capa, y suele hablarse de modelo de referencia ya que se usa como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación de redes. Debe recordarse siempre que es un modelo, una construcción teórica, por ende no tiene un correlato directo con el mundo real. Se trata de una normativa estandarizada útil debido a la existencia de muchas tecnologías, fabricantes y compañías dentro del mundo de las comunicaciones, y al estar en continua expansión, se tuvo que crear un método para que todos pudieran entenderse de algún modo, incluso cuando las tecnologías no coincidieran. De este modo, no importa la localización geográfica o el lenguaje utilizado, todo el mundo debe atenerse a unas normas mínimas para poder comunicarse entre sí. Esto es sobre todo importante cuando hablamos de la red de redes, es decir, Internet. Este modelo está dividido en 7 capas o niveles. Capa 7, aplicación. La capa de aplicación es la que está en la parte superior, es lo que la mayoría de los usuarios ven. Layer 6, presentación. Capa 5, sesión. Capa 4, transporte. Capa 3, red. Capa 2, enlace de datos. Capa 1, física. Capa física, capa 1. Es la capa más baja del modelo OSI. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red, se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información y de las redes. Sus principales funciones se pueden resumir como: definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación, cable de pares trenzados, o no, como en RS 232/EIA 232, cable coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica. Definir las características materiales, componentes y conectores mecánicos, y eléctricas, niveles de tensión, que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos.
Definir las características funcionales de la interfaz, establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico. Transmitir el flujo de bits a través del medio. Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, etc. Garantizar la conexión, aunque no la fiabilidad de dicha conexión. Capa de enlace de datos, capa 2. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos, MAC, IP, para regular la forma de la conexión entre computadoras, determinando el paso de tramas, unidad de medida de la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos trasladándolos por medio de paquetes, verificando su integridad, y corrigiendo errores. Por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico. Los más usados son el cable UTP, par trenzado o de 8 hilos, con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router. Dadas estas situaciones, cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa de enlace es el switch que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios, servidor, computador, cliente o algún otro dispositivo que reciba información como teléfonos móviles, tabletas y diferentes dispositivos con acceso a la red, etc. Dada esta situación, se determina como el medio que se encarga de la corrección de errores, manejo de tramas, protocolización de datos. Se llaman protocolos a las reglas de cortesía o convenciones que debe seguir cualquier capa del modelo OSI. Capa de red, capa 3. Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes, y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Enrutables, viajan con los paquetes, IP, IPX, AppleTalk. Enrutamiento, permiten seleccionar las rutas, RIP, IGRP, EIGRP, o SPF, BGP. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente sino que utilicen dispositivos intermedios. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores, aunque es más frecuente encontrarlo con el nombre en inglés routers. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para descartar direcciones de determinadas máquinas o limitar el acceso a ciertas de ellas. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Capa de transporte, capa 4. Capa encargada de efectuar el transporte de los datos, que se encuentran dentro del paquete, de la máquina origen a la de destino, independientemente del tipo de red física que esté utilizando. La PDU, unidad de información, de la capa 4 se llama segmento o datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP, el primero orientado a conexión, transmisión verificada, eventualmente retransmitida, y el otro sin conexión. Pueden perderse algunos datos por el camino. Trabajan, por lo tanto, con puertos lógicos y junto con la capa red dan forma a los conocidos como sockets IP, puerto, ejemplo, 191.16.200.54, 80. Capa de sesión, capa 5. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. Capa de presentación, capa 6. El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Por ejemplo, un mismo sitio web puede adecuar la presentación de sus datos según se acceda desde un computador convencional, una tableta, o un teléfono inteligente. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor. Capa de aplicación, capa 7. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, Post Office Protocol y SMTP, gestores de bases de datos y servidor de ficheros, FTP.
Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones, el número de protocolos crece sin parar.